Continuamos analizando las mejores partidas que nos está dejando el gran suizo de la FIDE. Y bueno, a continuación vamos a analizar una partida que me recomendó uno de mis suscriptores el día de ayer. Se trata del enfrentamiento en la octava ronda entre los grandes maestros Samuel Cevián y Alireza Firouzja. Dos jugadores muy jóvenes pero con muchísimo talento. Así que, por supuesto, pónganse cómodos y disfruten de esta espectacular partida. Por cierto, gracias al suscriptor Ariel, que fue el que me la recomendó. Y recuerden quedarse hasta el final porque, por supuesto, tienen la tabla de posiciones actualizada tras 9 rondas. Con las piezas blancas, en esta ronda número 8, el gran maestro norteamericano Samuel Cevián iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro de origen iraní Alireza Firouzja respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6 y alfil D3. Bueno, aquí lo más conocido es caballo C3 para entrar en la Naidor normal. Tras A6 y F3, pues las blancas se preparan para jugar el ataque inglés. Además de F3, pues también es posible jugadas como alfil G5, por ejemplo. Pero bueno, tras alfil D3, las negras deciden jugar caballo C6. Y es que Firouzja de inmediato intenta aprovechar que el caballo en D4 está en el aire. Las blancas juegan alfil E3 defendiendo y ahora G6. Básicamente aquí las negras intentan transponer como a una variante del dragón. H3 por parte de Samuel Cevián, evitando los temas con caballo G4, o aparentemente eso es lo que quiere. Alfil G7 de Firouzja y ahora C4. La blanca deciden jugar una estructura tipo Maróczy y ahora esto se va a complicar. Firouzja juega caballo G4. Fíjense que aparentemente se está sacrificando el caballo. Sin embargo, también se intenta aprovechar el caballo que está atacado en D4. Y aquí las blancas deben tener mucho cuidado con los cambios que van a realizar. De hecho, pues Cevián juega H por G4. Fíjense que, por ejemplo, si caballo por C6, esto sería un grave error, porque las negras juegan caballo por E3 atacando la dama. Sí, caballo por D8 viene caballo por D1 y el problema tras rey por D1 es que no se va a capturar el caballo, sino que se va a jugar alfil por B2 y las negras ganan material. Por eso aquí las blancas juegan H por G4, que es la mejor jugada, y ahora caballo por D4. Parece que aquí era un poco mejor la jugada alfil por D4 para intentar simplificar más la posición. Tras alfil por D4 y caballo por, viene caballo C3 y E5, y el caballo queda de momento muy bien ubicado, aunque la posición debería ser de igualdad. Ahora, tras caballo por D4, la idea de Firouzja probablemente era pues quedar con una estructura un poco mejor. Sin embargo, pues no es tan fácil, ¿no? Porque a cambio, las blancas han logrado abrir la columna H por donde de repente pueden iniciar algún plan. Caballo C3 aquí por parte de Cevián, alfil E6 de Firouzja, quizá era un poco mejor ya caballo C6 retirándose para buscar la casilla E5 que también se ve muy interesante. Pero tras la jugada alfil E6, torre C1 por parte de Cevián, caballo C6 de Firouzja, alfil E2, dama A5, dama D2 y enroque largo, ¿no? Fíjense que aquí, bueno, ya empiezan las complicaciones. Aquí el enroque largo es un poco arriesgado, pero el corto también lo sería debido a lo que les comenté, la columna H. Cevián juega B3, sencillamente defendiendo el peón, aunque un poco mejor parecía ser A3. Quizá aquí definitivamente las blancas no se pueden enrocar largo, ¿no? Porque este alfil tiene mucha fuerza y el de casilla blancas también. Así que, por ejemplo, tras rey B8 viene enroque corto, H5 y G5 intentando bloquear la posición. Tras B3, que fue lo que jugó Cevián, H5 de Firouzja, que se quiere lanzar el ataque por el flanco de rey. G por H5 por parte de Cevián, G por H5 de Firouzja, sacrificando aparentemente, bueno, no porque está defendido por la dama. Caballo B5 aquí por parte de Cevián, que también inicia con cierto ataque, aunque la idea va a ser también cambiar las damas, ¿no? Para intentar aprovechar este peón que ha quedado un tanto débil. De hecho, aquí Firouzja debe cambiar, rey por D2, A6 y ahora torre por H5. Como les dije, esta era una de las ideas de las blancas. Parece que las blancas sacrifican pieza, pero en realidad esto no es así. De hecho, Firouzja juega torre por H5. ¿Qué pasa si peón por caballo? Bueno, peón por peón y recuerden que el caballo en C6 está clavado, por lo que sencillamente las blancas van a recuperar la pieza sin ningún problema. Por eso Firouzja juega torre por H5, alfil por H5 de Cevián y torre H8. De momento la posición casi igualada, ¿no? Si acaso las blancas tienen una ligera ventaja, aunque no se ve muy claro.
Alfil E2 aquí por parte de Sevian, torre H2 de Firouzja, que empieza a atacar los peones blancos, G3 defendiendo, rey D7 y caballo C3. Ahora sí se amenazaba peón por caballo porque el caballo negro deja de estar clavado. Y Firouzja decide jugar alfil H3. Una jugada que, bueno, no está muy claro cuál es la idea, ¿no? Fíjense que el alfil de momento aquí, pues no tiene ninguna amenaza. Quizá era un poquito mejor la jugada caballo D4. La idea es que tras rey D3, pues caballo por E2, rey por... Y bueno, alfil G4. Y de una u otra forma, las negras pues tienen la pareja de alfiles, ¿no? Las blancas tienen un peón de más, es cierto, pero tampoco es que sea tan peligroso porque la pareja de alfiles se puede activar muy rápido. En cambio, tras alfil H3, las blancas siguen con un peón de más. Alfil F1 de Sevian, que obviamente quiere simplificar, aunque lo mejor ya era jugar C5, intentando destapar a este rey. Si por ejemplo caballo D4, viene C por D6, rey por D6 y caballo A4. Y empiezan a buscarse entradas, ¿no? Tras la jugada alfil F1, alfil G4 de Firouzja, alfil E2 y otra vez alfil H3. Por supuesto aquí Firouzja con un peón de menos estaría contento con las tablas. Sin embargo, era un poco mejor la jugada caballo E5 defendiendo el alfil. En caso de cambiar, pues viene caballo por G4 y se presiona sobre el punto F2. Pero tras alfil H3, Sevian ahora sí no desaprovecha la oportunidad y juega C5, intentando buscar brecha sobre el rey. Alfil G2 por parte de Firouzja, que bueno, aparentemente amenaza alfil por C3 seguido de alfil por E4. C por D6 por parte de Sevian y ahora E por D6. Esta jugada parece ser un error porque va a debilitar demasiado los peones. Quizá era mejor incluso tomar de rey. La idea es que tras alfil F4 viene rey D7 y bueno, por lo menos las negras no tienen debilidades estructurales, ¿no? Dos peones aquí en F y en E, dos peones en B y en A. En cambio, tras la jugada E por D6, fíjense que queda el peón de F aislado y también el de D. Alfil G4 por parte de Samuel Sevian, rey E8 de Alireza Firouzja, alfil C8 atacando los peones blancos y caballo D8. Las negras se han visto forzadas a ponerse en una posición bastante pasiva. Y ahora alfil F5 defendiendo el peón de E4 y evitando el tema de alfil por C3. Caballo C6, simplemente Firouzja regresa, alfil C8, aquí Sevian probablemente quiere ganar unos cuantos segundos en el reloj. Caballo D8, alfil F5 y tras caballo C6, caballo D5. Por supuesto, con esta ventaja las blancas no quieren hacer tablas. Alfil B2 aquí de Firouzja que busca contrajuego, torre C2, alfil E5 y torre C4. Bueno, aquí quizá alfil B6 era una jugada de mayor dominación. Fíjense que alfil por G3 en realidad no funciona porque viene rey E3. Queda amenazado el alfil y en caso de que se retire, pues viene F4 y ahora el alfil de G2 está clavado y es peligroso hasta que caiga en cualquier momento. Pero tras la jugada torre C4, alfil F3 por parte de Firouzja, que ahora sí amenaza alfil por G3. Alfil C8, sin embargo, Sevian viene otra vez por los peones de las negras, porque en tal caso le quedarían dos libres. Y caballo D8. De nuevo, aquí Firouzja tiene que jugar un tanto pasivo. La máquina recomienda B5, pero fíjense que tras torre por C6, alfil por E4 y caballo F6, pues no está tan claro el final, ¿no? Tras alfil por y torre por D6, las blancas igual deben tener ventaja. Mantienen el peón, es un final de pareja de alfiles y bueno, quizá las blancas igual van a imponerse porque el peón de A está muy, muy débil. Pero tras la jugada caballo D8, alfil B6. Ahora sí, Sevian sigue dominando la posición. Caballo E6 por parte de Firouzja, rey E3 atacando el alfil, alfil H5 y alfil por B7. Un segundo peón aquí para las piezas blancas y bueno, una posición totalmente perdida para Firouzja, ¿no? Se amenaza capturar el de A, se amenazan jugadas como F4 en cualquier momento, la torre también va a entrar. De hecho, aquí Firouzja ya está buscando los últimos recursos con torre H1, F4 por parte de Sevian, torre E1 jaque, rey F2, torre E2 jaque y tras rey F1, ahora sí Firouzja decide abandonar porque está totalmente perdido. Fíjense que se amenaza el alfil en E5 con el peón, pero sobre todo se amenazan temas de mate con torre C8. Por ejemplo, si alfil B2 para salvar la pieza, viene torre C8 jaque, rey D7 y ahora torre B8, amenazando alfil C8. Por ejemplo, si torre C2 para evitarlo, entonces viene F5 y la idea también es quitar el caballo
porque es una de las pocas piezas que está defendiendo los temas de mate. Si alfil E2 jaque viene rey E1, no hay más jaques que funcionen aquí y bueno, se amenaza el caballo y se amenaza torre de 8 si este se retira. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Como les comenté, muy fuerte este torneo y es que Firouzja es otro de los jugadores que está sufriendo bastante, ¿no? Por acá tienen la tabla de posiciones tras 9 jornadas. De primero, Andrei Esipenko, dando allí una especie de sorpresa, aunque sabemos que este jugador es muy fuerte. En el segundo lugar está Hikaru Nakamura, todos empatados con 6,5. Vidit Santos, Caruana, Daniel Dick y Parham Masudlu. El día de hoy tenemos enfrentamientos fantásticos de los cuales vamos a estar muy pendientes. Si se dan cuenta, en estos primeros 28 jugadores, pues no está por allí Firouzja, ya que después de perder contra Sevian hizo unas tablas, por lo que apenas lleva 5 puntos. Allí se darán cuenta de la fuerza de este torneo. Así que, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas las partidas o las últimas partidas que nos va a dar este torneo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.